Vamos a terminar de ver el tema dedicado a la Guerra Civil Española, en este caso estudiando la evolución política de la zona sublevada, la zona nacional. Y lo primero que tenemos que señalar es que sí, como habíamos visto en el vídeo anterior, en la zona republicana y a pesar del intento de mantener la cohesión entre los distintos miembros que formaban el Frente Popular, la nota discordante va a ser la característica en la que los enfrentamientos entre las distintas formaciones políticas, sobre todo a raíz del crecimiento de la influencia del Partido Comunista de España, va a ser dominante, como vimos en los sucesos de Barcelona de 1937 o en el final de la guerra, en marzo del 39 en Madrid. En la zona nacional vamos a ver un proceso diferente. En esta zona se va a ir conformando un nuevo modelo de Estado, unas nuevas instituciones que, arrancando de una primera organización, como vamos a ver en esta Junta de Defensa Nacional, que responde a la propia estructura insurreccional heredada desde el siglo XIX, esta formación de juntas, va a ir, como digo, estableciendo un régimen personalista de carácter autoritario, en el que los distintos poderes se concentran progresivamente en la figura de Franco, desaparecen las distintas facciones políticas, como veremos cuando se apruebe el decreto de unificación, y se sientan rápidamente las bases de lo que va a ser la dictadura franquista, que arrancará al finalizar la guerra. El 24 de julio de 1936, cuando ya se tiene conciencia de que el golpe de Estado va a fracasar, tal y como estaba previsto, ese triunfo en pocas jornadas se hace imposible, se va a formar una Junta de Defensa Nacional en la que van a estar presentes los principales responsables del golpe, como son los generales Saliquet, Ponte, Mola, Dávila, con los coroneles Montaner y Moreno, de elementos que acompañaban desde la Secretaría a esta Junta de Defensa Nacional. Faltaría la figura del general Cabanellas, que se va a convertir en el presidente de esta Junta de Defensa Nacional. Como veis, hay nombres notables que faltan, la figura del propio Franco, de Queipo de Llano, que hemos ido citando como algunas de las figuras más importantes en estas primeras jornadas de la guerra. A partir de agosto del 36, la Junta se amplía, dando cobijo también a las figuras del general Queipo de Llano, que era el que había conseguido hacer triunfar el alzamiento en Sevilla, del general Franco o del general Orgaz Giorgi. Y como os digo, se encuentra al frente de esta junta el general Cabanellas, que adquiere ese rango de presidente por tratarse del general con mayor antigüedad en el escalafón. Es decir, de todos los generales presentes es el que tiene un rango militar más alto. Esta va a ser una de las notas características de la estructura política que se va a ir formando en la zona nacional. Esto es, el hecho de que se va a articular una estructura estatal a partir de la propia tradición militar. Es decir, se va a crear realmente un régimen militar. Aquí veis una imagen de esta reunión de la Junta de Defensa Nacional en Salamanca a finales de septiembre de 1936. En la fotografía podéis ver a Saliquet, a Cabanellas, a Franco, a Mola, que van a reunirse en un momento en el que se va a proceder a la unificación del mando. Entendiendo la concepción desde una perspectiva estrictamente militar, se va a centralizar la autoridad en una figura. Este proceso, que tiene lugar a finales de ese mes de septiembre, viene precedido de toda una serie de acontecimientos que hemos ido viendo en vídeos anteriores, que van a otorgarle a Franco una posición ventajosa de cara a esa asunción del mando supremo. Por un lado, va a ser el responsable de esos acuerdos
que se habían firmado con las potencias fascistas y nazi, con Italia y Alemania, y que habían permitido el salto desde Marruecos a la península. Por otro lado, el avance de este ejército de África es el que había insuflado ánimos a lugares donde la resistencia de los alzados se estaba viendo en dificultades, no solo la aislada Sevilla, sino también la ausencia de municiones que tenían otras zonas donde había triunfado el golpe, sino también porque poco antes de esta reunión de la Junta de Defensa Nacional se va a producir el levantamiento del asedio que estaba sufriendo el Alcázar de Toledo, con la importante repercusión propagandística que este hecho va a tener. Esto va a redundar en el nombramiento de Franco, como veremos, como generalísimo de los tres ejércitos. Otra fotografía de Franco y del general Mola caminando por las calles de Salamanca. El 28 de diciembre, la Junta de Defensa Nacional, con la única oposición del general Cabanelles, que no va a ver con buenos ojos este encumbramiento de Franco, decide nombrar al general Franco como jefe del gobierno, controlando todos los poderes del nuevo Estado, lo cual centraliza, como vemos, no solo la autoridad desde el punto de vista ejecutivo, sino también legislativo y judicial, algo que en la zona republicana, al menos formalmente, no se ha producido. Se han mantenido las instituciones que sostenían ese principio de división de poderes, como puede ser el Tribunal Supremo, el Tribunal de Garantías Constitucionales o las propias Cortes, aunque, como vimos también en el tema anterior, con escasa capacidad de influencia a la hora de ir frenando los excesos que se van a ir produciendo en la retaguardia en ninguna de las dos zonas. En este caso, el proceso o la construcción del Estado se hace a partir de este principio autoritario. Del mismo modo, se centraliza en Franco la autoridad militar, nombrándole generalísimo de todas las fuerzas de tierra, mar y aire, y se establece en el artículo 3 la posibilidad de revestir este nombramiento con actos solemnes que se producirán más adelante. Es interesante este nombramiento como generalísimo por el hecho de que nos va a marcar la pauta que en gran medida va a desarrollar luego el régimen franquista, de este carácter personal y autoritario que va a tener el Estado en España una vez que la guerra civil termine y el franquismo se institucionalice. En estos primeros días de la guerra civil, estamos todavía en septiembre, octubre de 1936, en Salamanca va a tener lugar también otro enfrentamiento que va a mantener una importante repercusión en el ámbito propagandístico, va a llegar hasta el siglo XXI. Recientemente se ha producido en España una película con los acontecimientos, o recreando los acontecimientos que vamos a comentar ahora, como es el enfrentamiento entre el general Millán Astray, que veis en el centro, fundador de la Legión, con el que había colaborado el general Franco, entonces oficial de menor rango en las guerras de Marruecos, y que va a tener un enfrentamiento directo con el rector de la Universidad de Salamanca, que no era otro que Miguel de Unamuno. Unamuno es una figura sorprendente, teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los intelectuales más importantes de España en ese momento. El otro probablemente era Ortega, que había permanecido en la zona republicana, donde va a ser obligado Ortega a firmar un manifiesto de apoyo al bando republicano, que repudiará cuando finalmente pueda salir al extranjero, considerándolo que había sido un acto conseguido mediante la violencia, mediante la intimidación. Unamuno, digo, es un caso diferente porque cuando se produce el golpe va a significarse a favor de los golpistas. Llevaba ya un tiempo considerando la evolución de la vida política republicana como una deriva, como un error,
y va a ser destituido por el gobierno republicano de esa dignidad de rector vitalicio que tenía. Repuesto por los nacionales en el rango de rector vitalicio, va a pronunciar un discurso, unas palabras, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en un acto del Día de la Raza, del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de 1492, que va a provocar, como digo, un agrio enfrentamiento con el general Millán Astray. De ese enfrentamiento no se conoce nada, más allá de testimonios parciales de los allí reunidos, porque ni hubo grabación ni hubo transcripción de lo que se planteaba. Un periodista español, Luis Portillo, exiliado en Inglaterra, va a dar a conocer una versión literaria, que es la que normalmente se presenta, en el que Unamuno enfrentaría el grito de «Viva la muerte» que habría pronunciado Millán Astray, un discurso que acababa con su famosa referencia al venceréis pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir y para persuadir necesitaréis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Bueno, ese enfrentamiento que, como digo, se ha ido convirtiendo en una de las muestras de la guerra civil, de esa separación de la intelectualidad con respecto al mundo de los alzados, recientemente ha sido cuestionado porque se considera que puede haber sido justamente una recreación que toma carta de naturalezas cuando Hugh Thomas lo inserta en su libro La Guerra Civil Española de 1961. Lo cierto es que el tumulto existió porque vamos a encontrar imágenes como esta saliendo de la sede del Paraninfo de la universidad el 12 de octubre de 1936, rodeado de falangistas que, como veis, están con el brazo extendido, rodeando a Unamuno en el centro de la fotografía, y porque en los días subsiguientes Unamuno va a ser apartado de sus cargos, tanto en el Ayuntamiento de Salamanca como en la propia universidad. Se da la curiosa coincidencia, o la circunstancia, perdón, de que Unamuno es un rector vitalicio 2 veces destituido, tanto por los republicanos como por los nacionales. Unamuno empezará a escribir en este momento del resentimiento trágico de la vida, una reflexión sobre la propia guerra civil que no verá concluir porque, como sabéis, morirá el último día del año de 1936. En la guerra civil vamos a encontrar que el elemento propagandístico, como también lo encontrábamos presente en el bando republicano, va a adquirir cada vez más importancia. Esta propaganda que se desarrolla en la zona nacional va a tener como protagonistas, por una parte, a los falangistas, que van a ir desarrollando toda una propaganda de carácter revolucionario, la revolución nacional sindicalista de influencia fascista, y que incidía, como veis en esta cartelería, en conceptos como la patria, la justicia, junto con la referencia al pan como un elemento fundamental, presentando una zona nacional donde no se pasaría hambre frente a la zona republicana donde el hambre era una realidad cotidiana. Sin embargo, esta actuación de las distintas fuerzas políticas, algunas de ellas contrapuestas, hay notables choques entre carlistas y falangistas principalmente, pero también encontramos grupos monárquicos vinculados a la CEDA, etc., va a cercenarse de raíz esas disputas porque el gobierno de Franco va a decretar en 1937 la unificación de las fuerzas políticas. Va a crear lo que luego será el Movimiento Nacional. Fijaos que este decreto de unificación plantea, como veis en su parte dispositiva, que Falange Española, que es un partido
de orientación fascista y de carácter revolucionario, y Requetés, un partido de carácter reaccionario, son los carlistas, y por tanto antitético con respecto a la propia formación falangista, con sus actuales servicios y elementos se integren bajo mi jefatura en una sola entidad política de carácter nacional que de momento se denomina Falange Española Tradicionalista y de las Jons, mezclando, reuniendo el nombre de Comunión Tradicionalista con el de Falange Española y de las Jons. Esta organización intermedia entre la sociedad y el Estado. Tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquel a través de las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad. Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos. Serán órganos rectores de esta nueva entidad política el jefe del Estado, un secretariado o junta política y el Consejo Nacional. Y quedan fundidas en una sola milicia las de Falange Española y de Requetés, conservando sus emblemas y signos exteriores. La milicia nacional es auxiliar del ejército y el jefe del Estado es jefe supremo de la milicia. Como veis, el decreto de unificación no solo corta de raíz cualquier posible desarrollo de facciones fuera del ámbito del movimiento nacional, hasta el punto, como digo, que prohíbe cualquier organización o partido político, no solo los que apoyarían al Frente Popular, sino directamente a los que estaban respaldando a los alzados, como podría ser la CEDA o el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, sino que militariza a esa organización política porque la subordina directamente a su autoridad y subordina también las distintas milicias, es decir, esas unidades de voluntarios que al modo equivalente al que había pasado en la zona republicana habían tenido una especial relevancia en los primeros días de la guerra, especialmente, como decíamos, requetés y falangistas, subordinándolos a su propia autoridad. En la zona republicana, en la zona nacional, al igual que sucedió en la zona republicana, estos primeros años de la guerra, con mayor intensidad en la zona nacional, que va a ir extendiendo sus territorios, van a ser también los que vean toda una serie de actos de represión extrajudicial. Los paseos, esto es, la detención y ejecución extrajudicial de personas que se consideraban vinculadas de algún modo al Frente Nacional, al Frente Popular, va a ser común en todas las zonas controladas por los nacionales y que se va a convertir, como digo, en una tarea en la que milicianos, tanto requetés como falangistas, van a desempeñar un papel fundamental. El procedimiento era parecido al que se llevaba a cabo en la otra zona, con la detención arbitraria de una persona y su ejecución y enterramiento en fosas. Muchas de estas personas que han sido ejecutados en estos años van a ser luego juzgados y condenados, ya una vez que hayan sido asesinados, en la represión que se va a desarrollar a partir del triunfo de Franco en la guerra civil. Otro de los ejes de la conformación de este nuevo Estado y lo que va a servir de base para buena parte de la propaganda del Estado franquista va a ser el apoyo que obtendrá de la Iglesia Católica. En julio de 1937 y por impulso del cardenal Gomá, los obispos españoles van a publicar la denominada Pastoral Colectiva. En ella se señalaba el carácter de cruzada que tendría la guerra civil una vez que la Iglesia estaría sufriendo el ataque de la persecución religiosa de la que comentábamos en el tema anterior. Esta pastoral colectiva va a convertir el tema de la cruzada y esa lucha por la defensa de la civilización cristiana, algo que el propio Unamuno había planteado en alguno de sus escritos anteriores al enfrentamiento que dijimos de
de octubre de 1936, va a ser uno de los ejes, como digo, de la propaganda franquista. Aquí veis la idea de primera cruzada, con una cruz proyectándose sobre la península ibérica y con el lema de España orientadora espiritual del mundo. Este carácter religioso va a animar algunos de los apoyos que desde el exterior van a venir como voluntarios a combatir a España, procedentes, por ejemplo, de Irlanda o los denominados viriatos portugueses. Antes incluso de acabar la guerra, el régimen que ha ido conformándose durante el periodo de la guerra civil y que va a adquirir en la victoria conseguida en esa guerra civil el punto básico de la legitimidad de su autoridad, va a desarrollar ya en febrero de 1939, la primera de sus grandes normas que van a guiar la represión en el periodo de la inmediata posguerra. Es la Ley de Responsabilidades Políticas que veis en este extracto, en el que se señala el procedimiento para depurar importantes sectores, no solo del ejército, sino también de la administración pública. Se establece una serie de tribunales con representantes, como veis, del ejército, de la magistratura y del movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, donde se juzgarían las responsabilidades políticas en las que habrían incurrido las personas, como dice el artículo 1, tanto físicas, es decir, las personas individuales como jurídicas, asociaciones, empresas, sindicatos, etcétera, entre el 1 de octubre de 1934, inicio del golpe de octubre que impulsaron los socialistas y que desembocó en la Revolución de Asturias, y posteriormente el 6 de octubre con el proceso del golpe de la Generalidad de Cataluña, y hasta el 18 de julio de 1936, estableciendo, como veis, una responsabilidad para todos aquellos que hayan creado o agravado la subversión en ese periodo. Y a partir de esa fecha, los que se opongan al movimiento nacional, con actos o con pasividad. Fijaos que esta norma que plantea supone que la pertenencia al Frente Popular, a los partidos o agrupaciones de esa formación, de esa coalición electoral, van a suponer ya de por sí la desaparición del panorama político. Del mismo modo, todas estas organizaciones que han sido disueltas, se establece la pérdida absoluta de bienes, derechos y toda clase. Las sanciones que establecía la Ley de Responsabilidades Políticas son sanciones limitativas, como veis, de la actividad o de la libertad de residencia, o económicas. Iban desde la inhabilitación absoluta o especial, esto es, la imposibilidad de ejercer determinado cargo o de ejercer cualquier cargo en la administración española, las limitativas de la residencia, en la que se producía el extrañamiento, la imposibilidad de vivir en tu localidad de origen, el traslado a las posesiones africanas, bien a las Islas Canarias o bien a Marruecos o Sidi Ifni o Guinea Ecuatorial, el confinamiento, el encierro o directamente el destierro. Y multas económicas que iban desde la pérdida total de bienes al pago de una multa o la pérdida de determinados bienes. Como veis, va a ser una de las herramientas que de manera general van a empezar a emplearse al extender la represión a la totalidad del país tras acabar la guerra en abril de 1939. Nos queda, para acabar el tema, hacer una valoración sobre las repercusiones, las consecuencias de la Guerra Civil Española. Evidentemente, la primera de esas consecuencias tiene que ver con el alcance
en vidas humanas que se va a cobrar el conflicto. Se han barajado varias cifras, pero se estima que estamos hablando de la muerte de alrededor de 300.000 personas, lo cual supone un golpe demográfico especialmente grave, toda vez que además va a tener una repercusión diferente según las cohortes generacionales, va a afectar sobre todo a varones jóvenes, lo que va a provocar una dificultad de emparejamiento en los momentos posteriores a la guerra civil, en la inmediata posguerra. Junto a estas consecuencias demográficas va a haber un número notable de personas, superior incluso al de fallecidos, alrededor de 400.000 personas, que abandonan el país entre 1936 y 1939. Un número importante de estos exiliados va a retornar al país en los años inmediatamente posteriores, tras comprobar que la persecución del régimen contra ellos particularmente no adquiere tintes dramáticos, pero se calcula que alrededor de la cuarta parte de estos exiliados van a mantenerse en el extranjero, algunos de ellos durante toda la duración del régimen franquista. Del mismo modo, el crecimiento natural, esto es la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, la tasa de crecimiento natural va a descender. Y ese descenso en el crecimiento natural tardará bastante en recuperarse y habrá que esperar hasta la década de los 60, atrasando lo que va a ser el baby boom que Europa vivió en la segunda mitad de los años 40, pues aproximadamente una década más tarde. Desde el punto de vista económico, la guerra civil, como todo conflicto de un alcance y de intensidad equivalente, va a ser un desastre para la actividad económica, destruyéndose las infraestructuras, tanto ferroviarias como las carreteras, vías de puertos, canales, etcétera, junto con la mayor parte del tejido industrial que va a ser sometido a destrucción, a bombardeos que van a dificultar la vuelta a la normalidad tras el final de la guerra. Entre las consecuencias políticas, la inmediata. Este triunfo del bando franquista va a suponer que ese régimen autoritario que se ha ido conformando ya desde el momento del estallido del golpe, como hemos visto ya desde septiembre de 1936, y que progresivamente iba concentrando mayores poderes, mayor autoridad en la figura del dictador, se va a generalizar, se va a institucionalizar y va a perdurar a lo largo de casi 4 décadas. Del mismo modo, entre las consecuencias políticas se encuentra el aislamiento al que el país va a verse sometido tras la derrota de las potencias del eje después de la Segunda Guerra Mundial. Recordad que la guerra civil, que acaba en abril de 1939, apenas se separa medio año, 5 meses, del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El apoyo que las principales potencias del eje, Italia y Alemania, han ofrecido al régimen franquista, las similitudes ideológicas de los primeros años del régimen con el pensamiento fascista, va a hacer que cuando acabe la Segunda Guerra Mundial el régimen se vea sometido, como veremos en temas posteriores, a un bloqueo internacional, a un aislamiento que, salvo contadas excepciones, va a poner en duda la propia continuidad del franquismo. Las consecuencias sociales suponen, entre ellas, pues la primera, una ampliación de la represión ante todas aquellas personas que se ven vinculadas en mayor o menor grado con el régimen republicano, hayan o no hayan participado en alguno de los hechos delictivos que se han ido produciendo en la zona republicana. Esta represión, que va a tener, como vimos, como primera herramienta esa ley de responsabilidades políticas, se extiende en líneas generales hacia la mitad del país, porque es aproximadamente esa mitad del país la que ha apoyado o sostenido al bando republicano. Y la represión generalizada, que estudiaremos en el siguiente tema,
que va a ir progresivamente centralizando o reduciendo su grado de dureza, no va a ser no va a tener como ámbito excluido la propia administración. La administración del Estado, tanto en lo que se refiere a la administración civil como, lógicamente, a las Fuerzas Armadas, va a verse sometida, como veíamos, a un proceso de depuración, apartando de la misma a todos aquellos que, por sus simpatías políticas o sindicales, podrían considerarse desafectos al propio movimiento. Esta depuración va a ser especialmente importante en sectores como el magisterio, la diplomacia o la propia carrera judicial. Aquí veis una imagen del desfile de la Victoria que conmemoró el triunfo de Franco en la Guerra Civil en mayo de 1939, y donde ya se empieza a expresar toda esta expresión plástica que va a ir adquiriendo el nuevo régimen franquista, como va a ser el grito repetido de Franco, 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 que recuerda al Duce, Duce, Duce de inspiración fascista. De eso hablaremos en el siguiente tema que vamos a dedicarle al régimen franquista. Para terminar, un resumen de la guerra civil que realizó el filósofo Julián Marías y que me parece probablemente la mejor descripción de lo que fue esa locura que durante 3 años mató a hermanos, los justamente vencidos, los injustamente vencedores. Con esto terminamos este repaso a la guerra civil y, como digo, mañana empezaremos a ver el tema de la dictadura franquista.